Buenos días, familia en Cristo. Dios me bendiga a cada uno de mis hermanos, me los guarde, me los proteja, me los ayude, les brinde la capacidad cada día a todos nosotros de entender su palabra. Bendigo, Señor, a tu pueblo. Doy gracias por cada uno de mis hermanos, de cada uno de los que estamos en este momento atentos a escuchar tu palabra, la cual, Señor, pedimos que nos bendigas con sabiduría y entendimiento para poder comprender y hacer conforme está escrito. Mis hermanos, seguimos con el estudio del Espíritu Santo y estamos en un tema interesantísimo en el sentido de que cualquiera de nosotros puede obtener esta gracia de Dios a través del Santo Espíritu, de tu Santo Espíritu, que es tener los dones. Estos dones que Él nos ofrece y que podemos tenerlos, pero que hay que sacarles provecho, porque todo es para provecho. No podemos perder absolutamente nada de lo que Él nos ofrece, porque lo que Él nos da es para que en nuestra vida se refleje la vida con Dios y otros quieran llegar a través de la forma como Él opere por medio nuestro, dándonos un buen testimonio en todas las formas. Entonces tenemos los dones del Espíritu Santo, estamos en ese estudio. No se le olvide, mis hermanos, que los dones son 9 dones, ¿sí? 9 dones. Y los quiero recordar, y lo recuerdo en primera carta a los Corintios 12, 7 al 10, que dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Son 9 los beneficios, los dones que el Espíritu Santo nos da. Y acuérdese que lo hemos distribuido en tres grupos. El primer grupo es don de revelación, y el otro grupo, el segundo grupo, don de poder. Y el tercer grupo, don del habla. Cada uno tiene 3 de los 9 que hemos visto en la palabra. Ya miramos el de revelación, que fue palabra de sabiduría, solución al problema. Acuérdense de Salomón, cómo obró con sabiduría. El segundo fue palabra de ciencia, conocimiento de las cosas presentes, pasadas y ocultas. Y también el discernimiento de espíritus, que distingue y revela si los espíritus son de Dios o no. Estos 3 son dones de revelación. Hoy vamos a ver los dones de poder. También son 3, que son fe, sanidades y milagros. Estos 3. Vamos a empezar con fe, con este don que nos presenta el Señor y que con ello se hace todo. Con fe se hace todo, sin fe no se hace nada. Este es uno de los dones mayores. Tenemos entonces que mirarlo en Mateo 14, 13 al 21, mis queridos hermanos. Miren allí en la palabra de Dios. Mateo 14, 13 al 21. Entonces estudiamos los dones de poder. El de fe dice: oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces,
y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos. Y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Miremos este don tan maravilloso de poder. Aquí se mueve este don de poder a través de la fe en que se va a suceder un milagro, de que se va a suceder una multiplicación. Estos, cuando Jesús les manda que les dé de comer, teniendo solamente 5 panes y 2 peces, les quedaba totalmente imposible creerlo que iba a suceder. Pero mire que la fe hizo posible que esto se sucediera. Y él, al sentir compasión con la gente, después de haberlo escuchado, después de haber sanado los enfermos, porque esto también es don de poder, ¿sí? Ahorita vamos a ver esos don de poder también de sanidades y de milagros. Y aquí este don de milagro se ve que es por medio de la fe, en que lo que no es, será. La fe es la certeza, vean esto, de lo que no se ve, ver lo hecho. Sí, llamar las cosas que no son como si fueran. Así que esta fe es para que nosotros obremos, la pongamos por obra. Mis hermanos, si nosotros hemos creído en Dios, en su Hijo amado Jesús, en el Espíritu Santo de Dios, no tenemos que tener duda de que Él es el quien hace, quien opera. Por medio del Espíritu Santo opera para cualquier milagro, para cualquier sanidad. No lo dudemos y vayamos siempre con toda la plena seguridad, dándolo por hecho, hermanos. No te quede difícil, porque lo que quiere Dios es que lo glorifiquemos, que Él se glorifique por medio de las cosas. Él quiere glorificarse en todo tiempo. De pronto nosotros cuarteamos ese momento. No detengamos la gloria de Dios, hagámosla que sea visible entre los nuestros, en nuestras casas, donde quiera que vayamos, mostremos esa gloria de Dios, que se vea. También en Mateo 17, 24 al 27 nos habla sobre este don de fe. No se olvide que es un don de poder. Mateo 17, 24 al 27. Y dice así: cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: ¿luego los hijos están exentos? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo, y dáselo por mí y por ti. Mire aquí, Jesús, ¿para qué decimos sobre la fe en Jesús? Si Jesús tiene toda la fe, y es en quien tenemos que tener fe. Pero aquí está la fe de Pedro, para ir a hacer ese mandado, para ir a obedecer algo que él puede decir: pero ¿cómo así que vaya yo allá y saque un pez y saque una moneda? ¿Cómo así? Eso es que un poco difícil, pero mire, él obró con fe. Y así lo hizo y así ocurrió. Hermanos, lo que Dios nos está presentando acá. Aquí le habló a Pedro directamente, voz audible. Pero a nosotros nos puede hablar en las diferentes formas que Él habla. Y cuando Él ponga en tu corazón hacer algo, hazlo. Mira que el potaje fue con una harina, el hacha fue con un palo. Y así sucesivamente son cosas que uno dice: pero ¿de dónde acá eso? Sabe que lo que ponga en tu corazón el Señor, hazlo. Por loco que parezca, por incoherente que parezca, es cuando más va a entender que Dios quiere que se haga así, porque la palabra de Dios nos ilustra, nos dice que según su fe, así se ha hecho.
Entonces, ¿qué nos queda a nosotros sino obedecerle? Solamente obedecerle. Mi hermano, la obediencia es algo, es hermoso. Es muy bonito obedecer. Y más cuando se le está obedeciendo a nuestro Creador. Yo no entiendo por qué las personas les queda difícil la obediencia. Mira que por la desobediencia estamos gradualmente siendo cada día más llevados a guardar una cuarentena más rígida. Porque aunque muchos obedecemos las indicaciones que da el gobierno al hombre, hay también unos pocos que se ven como muchos porque están haciendo daño a demasiada gente. Y se entiende de que no hacen caso. Pero la mayor parte está en la parte de falta de cultura, aunque hay muchos que tienen cultura y también pasan por alto estas cosas, porque de todo se ve. Pero si tú miras, la mayoría de personas son las de baja cultura. Mire cómo hace falta el estudiar, el prepararnos cada día más con la palabra de Dios, porque si nosotros hallamos la cultura de Cristo, la cultura de Dios en su palabra, pues no vamos a ser desobedientes. Entonces Él se va a agradar con todos nosotros los que adquirimos la cultura de Dios en su palabra. No estoy hablando de matemáticas, de español, nada de esas cosas. Estoy hablando de la cultura que nos enseña la palabra de Dios, que es la cultura sobre todas las culturas. Mire, una persona que sepa la palabra de Dios se porta mejor que cualquier doctor. Y lo he visto y lo he notado en las ancianitas que conocen la palabra de Dios. Y en los ancianos, que son serios con las cosas que toman, que aprenden. Las ponen en práctica, son respetuosos. Le da uno hasta vergüenza estar al pie de una persona de esas como se porta tan finamente con uno. ¿Ah? Y uno va a mirar y ni saben ni escribir ni leer, pero saben la cultura, la que realmente engrandece, glorifica al Señor nuestro Dios. Porque es de ahí, ganada de ahí. ¿Ve? Así que mis hermanos, la fe hace falta. A Pedro no le faltó la fe. Él fue e hizo caso al Señor. Y allí se dio cuenta que al hacer esta obediencia, entonces dio una lección grande a todos aquellos que los tildaban de que de pronto no iban a pagar el impuesto. Vamos a mirar ahora en Mateo 14, 22 al 27, para este mismo don de fe, que es don de poder. Dice Mateo 14, 22 al 27, así mis hermanos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte y a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Estaban muy atónitos, muy espantados. Se espantaron porque vieron andar algo sobre las aguas. Tanto que lo confundieron porque vieron un fantasma. No, ahí sí, como dicen, no, les faltó un poquito de entendimiento. Bueno, mire que aún los apóstoles y los que estaban con él tenían faltas de algunas cosas. Por eso, mis hermanos, entendamos que nosotros como hombres también nos faltan muchas cosas delante de Dios. No te molestes, no te fatigues si tú tienes faltantes, hermanos. Lo importante es que nosotros estamos creciendo en la gracia para con Dios. Y a medida que nosotros pongamos cuidado, entendamos, nos demos a poner el sentido a la palabra, vamos a
a tener una oportunidad algún día de decir gracias Dios, porque el poner cuidado a tu palabra, el escudriñarla, el ponerle acento y sentido, me hace mejor cada día. ¿Para qué? Para agradarlo. Es lo que tú y yo tenemos que tener en cuenta siempre, hermanos. Nuestra vida tiene que estar con la perspectiva siempre de agradar a Dios. Agradándolo a Él, estemos completamente seguros que estamos agradando a los que están a nuestro lado. ¿Ve? Pero para eso se hace necesaria la obediencia. Y esa obediencia nos lleva a tener fe. Porque si obedecemos, encontramos en la palabra todas las enseñanzas que nos llevan a la fe a través de Jesucristo. Así que mire que todo esto ocurrió, ver andar a Jesús sobre las aguas. Y acuérdese que Pedro también quiso hacerlo, o Dios le permitió. Dios nos permite muchas cosas, hermano, para que pongamos nuestra fe a prueba. ¿Sí? No lo probemos a Él porque nosotros ya sabemos que Él, poderosísimo. Pero nosotros tenemos que saber cómo estamos en fe. Por eso Él a veces, Él nos da algunas cosas que nos sucedan, para saber de qué fe estamos viviendo. Como la fe de ahora. Nosotros sabemos de que hay una pandemia y que hay escasez, sigue como pusieron de cara a las cosas, las economías están complicadas. Pero estoy completamente seguro, mis hermanos, que ninguno de los que conocemos de Dios estamos afanados por lo que está pasando. Por lo que tenemos que poner a la mesa al siguiente día, o este día de hoy. Porque sabemos que Dios provee y que se pongan cara a las cosas. Que pase lo que pase, miren los tsunamis y todo lo que vienen programado, lo que ya han dicho que va a pasar por allí, por Ecuador, por las regiones de Argentina. Yo en ambos países tengo familia. Y yo descanso en el Señor porque yo ya oré anoche. Ayer supe la noticia y anoche dije, Señor, pues yo oro porque tú eres el que tiene el poder. Y yo sé que yo te amo, Señor, y tú me amas y conoces mi corazón, cómo te amo. Así que no me afano. Solamente presento a Él y tengo fe de que Él los va a guardar. Llenémonos de esa fe, hermanos. Pero nosotros sabemos que allí hay familia también de algunos de mis hermanos, como la familia del hermano Hugo allí en Argentina. Hay que incluirlos en la oración. Cuando tú tengas algo, es que incluso oramos por todo el pueblo de Argentina. Pero pues, si sabemos que hay alguien de los nuestros por allí, familia de los nuestros, pues pongámosla específicamente. Porque la oración, por eso es importante, hermanos, ser justos. Porque la oración del justo, Dios la oye. Vamos a mirar otra cita bíblica para este don de fe, este don de poder. En Juan 2, 1 al 11, vámonos para allí. Que dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y lo llevaron, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Mire cómo él nos da un ejemplo para tener fe. Que creamos, que se logra, que se puede. Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios de poder.
No tenemos que dudar nada, hermanos. Esto pasó allí en esta fiesta de bodas, pero puede estar pasando hoy, puede estar pasando mañana. Mire, hermanos, le digo que cualquier cosa puede ocurrir ahorita, más adelante, donde tú tengas que poner a prueba tu fe. Y mira que no se le haga extraño que más adelantico tenga que acordarse esta palabra. Porque el Señor puede probarte, bueno, o ponerte más bien una prueba para que tú pruebes tu fe. Vamos a ver cómo vamos a obrar, conociendo y sabiendo y entendiendo lo que estamos oyendo de su palabra. Mire que él todavía no era la hora en que él tenía que ejercer lo que tenía que ejercer, pero él fue obediente porque honra a su mamá. Honró a María. Y aquí enseña la honra hacia los padres. A veces nuestros padres terrenales quieren algo y uno tiene que honrarlos, hermano. Hay que darle la posibilidad de que eso se haga para ellos, darle ese beneficio, darle ese, ¿cómo se llama? Ese gusto, ¿sí? Honremos a nuestros padres. Si nosotros honramos a nuestros padres con ese agrado, porque los amamos, ¿por qué no vamos a honrar mucho más al Señor? Démosle honra a Él. Alabémosle, adorémosle, oremos, exaltémosle, sirvámosle con nuestros miembros y sirvámosle con lo que Él mismo nos da. Pongamos al servicio de Dios de lo que Él mismo nos ofrece, nos da. Y mire que esta mujer, la mamá de Jesús, María, le dice, eso ni le volvió a pedir permiso, no hizo nada, es la mamá. Dijo, hagan esto, hagan lo que él diga. O sea que casi que lo lanzó al charco. ¿Y él qué hizo? Honrarla, no la hizo quedar mal, no le reclamó, porque hoy en día la mamá habla y los hijos casi con una piedra le pegan. No, él respetuosamente mandó a hacer lo que tenía que hacer. ¿Y qué se consiguió allí? Un milagro, hermano. Un milagro de poder. Por medio de la fe. Y cuando estos vieron que el maestresala, o sea, el que prueba el vino, y el que lo prueba y lo sirve, es el maestresala, empezó a decir que por qué reservaron el mejor vino. Él no sabía, porque la casa donde estaban eran grandes, esas casas eran inmensas para una fiesta. Y se dio cuenta de que ese vino era el mejor vino, y por eso le dice que por qué reservan el mejor vino para lo último, si primero se da el mejor vino y luego el vino inferior. No, lo contrario, el buen vino se sirve primero y luego se sirve el otro, porque ya borrachos ya no saben ni lo que toman, ¿eh? Entonces dice, pero ¿cómo van a guardar lo mejor para lo último, ya cuando están borrachos? Ya si les damos el vino bueno, ni saben que están tomando bueno. Mire, hermanos, que lo que hace Dios es perfecto. Cuando Dios hace algo, no lo hace de calidad regular, no, hace lo mejor. Por eso es que Él obra en el último segundo y nos deja ver cómo obramos nosotros. ¿Sí? Dios no hace lo que nosotros podemos hacer, no. Él hace lo que nosotros no podemos hacer. O sea, ¿es Dios de qué? De los imposibles. Así que cuando se ponga un poquito difícil la situación, mi querido hermano o hermana, no consigue esto, no le pagan, no llegan a tiempo, todo se le está poniendo difícil. Entre más difícil se ponga, entienda que ahí es cuando va a empezar a obrar el Señor. ¿Sí? Ahí es cuando Él va a hacer el milagro. Él no hace cuando nosotros podemos hacer eso. No, Él cuando no podemos hacer es que Él obra. Bueno, entonces ya vimos el primero, que es el de fe. El don de fe. Y ahora vamos a ver el don de sanidades, que también es de poder. Sanidades. Lucas 6, 6 al 10. O sea que este evangelio del apóstol Lucas, en el capítulo 6, de los versículos 6 al 10, nos va a hablar sobre sanidades, que es un don de fe, porque la sanidad no se da si no se tiene fe. Acuérdense que Jesús quiso hacer muchos milagros, pero como no tenían fe, entonces no pudo hacerlos. Sí, en la región donde él vivía precisamente. Entonces él quiso hacer, pero
cuando no hay fe, no se obra el milagro. Hay que tener fe. Dice así la palabra de Dios en Lucas 6, 6 al 10. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. Mire, antes de obrar, vea cómo él hizo. Preguntó a toda esa gente que estaba allí: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? Esa pregunta, mira. ¿Salvar la vida o quitarla? Mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano le fue restaurada. Mira cómo alistó el terreno, mira cómo alistó a estas personas que venían a injuriarle, a tildarlo, a acusarle, a ver que si hacía un milagro en el día de reposo, lo iban a acusar porque ese día no se podía trabajar, y eso para ellos era una labor, ejercer una labor. Y eso era, ellos veían más el día de reposo más grande que cualquier otra cosa, pero no veían lo grande que tenían al frente de sus narices, que era a Jesús, el que hizo el día. Y ahí donde está el problema con muchas personas que guardan el día sábado. Y dicen a los demás que si usted no guarda el día sábado no es salvo. ¡Qué error, hermanos! ¡Qué error, porque desplazan al que hizo el sábado! Y para nosotros tiene que ser más importante el que hizo las cosas que las mismas cosas. ¿Cómo así que yo voy a ver la vajilla más grande que yo? El carro más grande que yo. El vestido más grande que yo. Hermano, no. Por favor. Somos hechura de Dios. ¿Cómo así que el dinero va a valer más que una persona? Eso se ve, hermanos. El que tiene dinero cambia el amor hacia los demás porque pone el amor en el dinero y es lo máximo. No, hermano, la persona vale mucho más. Y más sabiendo que Dios es nuestro creador. No erremos. El día nos salva, hermanos. ¿Quién dijo eso? Guarde el día que quiera, hermano, que tenga para el Señor. Guárdalo. Lunes, martes, miércoles, todos los días los hizo el Señor. Sí. Ahora, si tú eres judío, pues mis respetos. Haga lo que está en tu corazón. Aunque la palabra también es para ti. Porque tú no puedes aferrarte un día si eres judío. Esa ley ya pasó. Ahorita estamos bajo la gracia. Ahora, hermano, yo sé que ninguno de los que estoy hablando aquí, que conozco mayormente, ninguno es judío para que me ponga a guardar el sábado. No, más bien guarda de hacer obediencia a la palabra de Dios. Así que si esta pregunta que les hace a ellos, ¿es lícito el día de reposo hacer bien o mal? ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos? ¿Al bien o al mal? Yo me voy por el bien. No, yo no voy a hacer mal por nada. ¿Salvar la vida o quitarla? Hombre, yo salvo la vida si este día de reposo. Eso es lo que estaba dando a entender el Señor ahí. Haz lo que tienes que hacer sin dejar de hacer aquello, dice la palabra de Dios. Lo otro. Guarda. Con coherencia, hermanos. Más cuando estamos en el tiempo de la gracia, para perderle tiempo a cosas que lo aseveran son los hombres y no lo asevera Dios. En la palabra de Dios tú vas a encontrar lo que yo mismo he encontrado, que solo somos salvos por la fe en Jesús. Y ninguna parte de la palabra de Dios me dice que si no guardo el día de reposo voy a perder la salvación. No, ese día no me salva, hermanos. Me salva es Jesús, porque el día no murió por mí, el que murió fue Jesús. Así que bajémonos de un poco de enseñanzas erróneas, hermanos, porque aún se está enseñando estas cosas que con el tiempo
se desgastan, desaparecen, pero Jesús vive para siempre.